Vamos a pasar a la segunda fase y que básicamente consiste en un diálogo cruzado en el cual nuestros panelistas podrán indicarnos qué aprendieron de las exposiciones de sus contrapartes, así como en qué aspectos hay desacuerdos y en qué aspectos hay coincidencias o acercamientos. Creo que ha sido muy valiosa la intervención de nuestros tres panelistas y este ejercicio del diálogo cruzado creo que nos permite cumplir con los objetivos que se han trazado diálogo plural. Así es que le vamos a pedir nuevamente a Hugo Mauri que... Sí, la verdad es que si fuera el formato tradicional ganas para echar los restos, no faltan, pero bueno. Bueno, yo creo que hay una cuestión bien interesante. Me llama sobre todo la atención de la manera en que Wilson interpreta su aprendizaje con las mujeres emprendedoras, porque por los caminos donde pasó Wilson, después pasé yo con los mismos grupos de mujeres, haciéndoles entrevistas estructuradas y levantando información de base respecto de sus negocios. Y yo tengo una visión completamente distinta para Wilson, pero completamente distinta. Entonces digo, ¿cómo es posible que los dos miremos la misma cosa y lo interpretemos diferente? Lo cual me lleva a filosofar en el sentido que no existe la observación pura, sino cada quien juzga desde donde uno está. Yo creo que nos haría bien reconocer eso como investigadores, porque sinceramente digamos, fuimos víctimas con Wilson de la misma burocracia. El financiamiento vino de la misma fuente y fue un problema ahí. Digamos que ya tenemos un trauma común, pero es interesantísimo pues que dos equipos de investigadores que comparten la misma experiencia lleguen a cosas tan diferentes. Yo creo que habría que buscar formas de acercar la interpretación o reconocer que al final de cuentas cada quien actúa desde una perspectiva muy particular, y una y la otra tienen la misma validez, o una y la otra no tienen ninguna validez, y buscar algún punto de encuentro. Después, en lo particular, sí me llevo de Wilson algo muy importante. Wilson hace una crítica muy estructurada al modelo neoclásico, la cual yo comparto. Lo que me pregunto y me sigo preguntando es ¿quién es el abanderado de esa visión tan ingenua en Guatemala? Yo definitivamente no. Si tuviera que caracterizarme entre una secta de la economía, yo diría que estoy más cercano al neoinstitucionalismo heterodoxo, en el sentido de aquella heterodoxia vieja del Brasil, bastante dudosa de los procesos estos puros de mercado. Entonces sí me queda la duda, ¿quién critica a Wilson? Porque si era, digamos, si alguna vez fue ese fue el Hugo cuando tenía 25 años, ¿verdad? No lo sé, creo que hay una crítica de Wilson muy bien estructurada contra un modelo de libro de texto que definitivamente, al menos yo, mi institución, no la tenemos el día de hoy, y creo que estamos más bien en otro marco. Y lo otro que también me llamó la atención, oyendo a ambos, es que creo que uno debiera dedicarle más tiempo a entender la fundamentación teórica de los otros, porque muchas veces eso implica trabajo, ¿verdad? ¿Desde dónde está viendo Wilson? ¿Desde dónde está viendo Álvaro? A mí se me hace estar hablando, cuando oigo hablar a Wilson, se me viene el pensador de Schumacher, de la idea del comunitarismo, no sé. Pero la verdad es que no he pagado el precio de hacerlo. Tal vez debiera pagar, seguramente debo pagar el precio de hacerlo para poder acercarme y entender mejor al otro. Si no, sigo muy cómodamente desde donde estoy. Creo que esa es una reflexión profunda de la manera en que hablamos nosotros fuera de este foro, que la verdad somos como bobones y no pagamos ese precio. Y respecto de Álvaro, yo sí tomo un llamado de atención muy importante, es el reconocimiento de la economía familiar campesina como una condición preexistente en cualquier tipo de análisis. Creo que de alguna manera la excusa de que uno no tiene los fondos o la excusa de que uno no tiene los recursos, al menos desde nuestro lado, nos ha llevado a no indagar en ese tipo de análisis, pero seguramente hay grandes lecciones importantísimas que aprender. Estas mujeres que entrevistamos con Wilson, pues yo las entrevisté más bien desde la perspectiva no de la economía familiar campesina, sino como la otra cara que podía tener esa economía del hogar. Pero seguramente hay lecciones muy importantes que como no es la forma de analizarlo uno nunca se mete.
Y lo otro, donde me dejaste pensando, y eso sí me aterra, porque no creo tener una respuesta, ni desde mi visión, y creo que tampoco de la de ustedes dos, es el impacto del crecimiento poblacional. Si tenemos una población de 15 millones y crece a tasas de 3% por año, eso implica que en 25 años vamos a ser 30. Eso implica que en 50 años vamos a ser 60. Cuando seamos 60 millones de guatemaltecos, 30 o 40 de ellos mayores de 15 años, no va a haber tierra que alcance para alimentar. O sea, como campesino no va a poder funcionar porque le va a tocar, me imagino, que una cuerda a cada uno. Pero también desde mi perspectiva, nos vamos a acomodar 60 millones de personas en una propuesta de desarrollo urbano. Aquí está Eduardo, que en otro momento nos podrá iluminar de esto. Pero creo que esa variable, si la proyectamos, deja mal paradas a todas las visiones que tenemos nosotros. Creo que, aunque es un tema difícil, y aprovechando que no hay algunos miembros del grupo Espacio Plural que esto les molesta, probablemente no lo entenderían, o no compartiría mi opinión. Yo creo que hay que ser muy explícitos sobre el tema del crecimiento poblacional en Guatemala y qué solución o qué tipo de medida vamos a tomar. Porque si esto continúa, o sea, 60 millones de personas, o invadimos Chiapas y Tabasco, invadimos El Salvador, le hacemos segundo piso a Guatemala, o le hacemos 5 pisos a la ciudad de Guatemala. O sea, ¿dónde vamos a meter 60 millones de gente? Ahí sí, debo reconocer que en nuestra investigación esa fue una de las cosas que quedan constantes, que no puedes dejar constantes. Y creo que como investigadores muchas veces nos hacemos los quites. Ahí hay una presión grandísima que valdría la pena ser incorporada en todo tipo de análisis. Muchas gracias, Hugo. Le correspondería entonces a Wilson Romero, por favor. Sí, creo que Hugo Mahuil insistió en su intervención sobre la necesidad, no lo dijo en estos términos, pero la necesidad de no ver el desarrollo del agro de manera aislada, sino que como parte de un conjunto de la economía. Yo creo que esa es una advertencia que me parece correcta de Hugo, porque uno a veces, cuando se especializa tanto, tiende a ver de manera aislada el tema sectorial, en este caso la agricultura, sin ver las interrelaciones y el paquete de conjunto. Creo que sí hay una visión bastante diferente a cómo estamos consiguiendo el tema del desarrollo. Un poco lo que traté de explicar es que hay como una línea que viene de ese modelo del desarrollo occidental estadounidense, de cómo se ven ellos. Y cómo nosotros, para poder ser desarrollados, debemos de crecer hacia eso. Entonces hay que industrializarnos, hay que modernizar el campo, y hay una serie de creo que es muy importante hacer como una parada y reflexionar realmente sobre qué entendemos por desarrollo y qué perspectivas estamos buscando. No es posible seguir creciendo, es un crecimiento modesto, 3.5-4%, pero está encima de la población. Si esa distribución se hiciera de manera razonablemente equitativa, porque no va a ser iguales, la situación de la pobreza, de las desigualdades e incluso del crecimiento serían diferentes. Pero cuando uno ve cómo el crecimiento real ha ido finalmente para arriba, porque la economía ha crecido en el año 2000 y los salarios reales han bajado, pues se está abriendo una brecha muy importante. En Guatemala está aumentando la desigualdad. La pobreza, medida en términos de la metodología del año 2000-2006, llegó al 59%. La pregunta es, ¿ese es el desarrollo que queremos de este país? Yo creería que sí hay que hacer un esfuerzo por ver qué búsqueda hay que hacer o qué alternativas para finalmente ver el desarrollo. Efectivamente, sobre los emprendimientos femeninos, incluso tuvimos mucha discusión con las entidades que nos estaban financiando, porque inicialmente ellas pensaban que iba a ser un éxito los emprendimientos rurales femeninos. ¿Y qué encontramos? Según encuestas que hicimos, uno podría considerar emprendimientos genuinos, personas que tienen posibilidades, incluso que ponen su venta fuera de su casa en la puerta, un 10, 11, 12%. El resto lo hacían por la pura necesidad de tener que alimentar a los hijos y deseando tener otro tipo de trabajo. Ese no es un emprendimiento en sentido estricto de la palabra.
pero no se están viendo compelidas, obligadas a estar en esa situación. Ya no quieren más cursos de cómo envasar las mermeladas, de cómo hacer un montón de cosas, porque finalmente eso ya no les da ninguna perspectiva. Esa es la realidad del agro rural. Y entonces es esa mezcla de poliactividad que nosotros hemos mencionado, que lo encontramos. Y vemos mucho paralelismo entre la dinámica de los hogares con emprendimientos rurales de los hogares rurales de agricultura familiar, por la forma en que ellos están tratando de salir adelante y agenciarse ese ingreso común. No tiene nada que ver con cómo aprende uno y se ve en los medios de comunicación que está funcionando el mercado. Ahí la lógica son otras. Lo que queremos concluir es que la política pública, y en eso creo que hay coincidencia también entre los tres, debe tomar en cuenta esas particularidades que tiene el área rural guatemalteco. La historia rural guatemalteca es muy distinta a la de Europa y a la de Estados Unidos, porque ni siquiera reforma agraria tuvimos de una manera como debía haber sido. Entonces hay ciertas estructuras, ¿verdad?, y ciertas formas de funcionar que deben ser tomadas en cuenta por la política para tener mayor éxito del que ahora han tenido. Muchas gracias, Wilson. Ahora le correspondería a Álvaro Rodar. Bueno, realmente para mí también es muy importante tomar algunos elementos del análisis que presenta tanto el compañero Wilson como el compañero Hugo en relación a la necesidad de tratar de evitar intervenciones uniformes que no responden a la diversidad. Eso me parece un enfoque sumamente importante donde coincidimos, ¿verdad? Y que se presta para todo. Si hacemos un análisis de agricultura familiar campesina, no es lo mismo la agricultura en Jocotán y Cabután, por ejemplo, a la agricultura en San Lucas, Tolimán. No podemos aplicar las mismas fórmulas, no podemos aplicar las mismas enfoques, metodologías. Entonces me parece que es un principio clave en todo proceso de indagación que se haga al respecto. Me parece también que menciona un elemento muy importante y que muchas veces pasa desapercibido o no le ponemos suficiente énfasis, es en el impacto que la migración tiene, digamos, para la economía y para la sociedad guatemalteca. Y te referiste básicamente a la migración rural-urbana, que sí presenta, digamos, ventajas comparativas. Es un proceso histórico que, aunque tiene diferentes matices en la actualidad, se complementa también con otra estrategia de movilidad humana hacia Estados Unidos, y que de hecho se constituye una de las principales actividades económicas del país. Supera las remesas ya los ingresos obtenidos por café, azúcar, palma, etc. Es decir, refleja también la debilidad que la estructura económica guatemalteca y que las fuerzas vivas tienen de generar condiciones de vida digna para la población guatemalteca. Entonces, ahí mismo está diciendo que la forma como está estructurada esta sociedad no opera como para que la gente no se vea forzada a buscar oportunidades en otros lugares por las implicaciones sociales, humanas que tienen. Me parece importante que se identifique y que se contextualice también los porqués de que esta gente tiene que verse forzada a salir de sus zonas de confort, si se quiere, o esas áreas donde la vida se da. Y lo otro también que me parece importante es, me parece eso, me gustaría que lo argumentáramos un poco más, por qué no estamos de acuerdo con el programa de fertilizantes. De ahí estamos totalmente de acuerdo, nosotros también le decimos no más fertilizantes, por las implicaciones que tiene en términos de la generación de dependencia del agricultor hacia el fertilizante, de la tierra hacia el fertilizante, de la importación de insumos, cuando en realidad también aquí hay muchas capacidades y hay organizaciones campesinas que lo han demostrado, como el CCDA, allá en San Lucas, Tolimán, que hoy ya tienen su fábrica de abono orgánico, ¿verdad? Es decir, no estamos diciendo no al abono o al fertilizante, pero de otra manera. Y de alguna manera, ¿por qué en la cuenca del lago de Atitlán ya no están distribuyendo el mismo fertilizante? Porque se dieron cuenta que no se podía uniformar, ¿verdad? Y por las implicaciones ambientales que tiene. Entonces eso me parece importante. Si lográramos argumentar sólidamente y una propuesta diferente a esto, por casi una mitad del presupuesto del MAGA se va a fertilizante, es una tiración de dinero.
Y yo creo que sí hay que tratar de sumar fuerzas para proponer algo que sea que también deje por un lado todo ese peso ideológico que muchas veces tiene la explicación. Siempre vamos a estar de un lado o de otro, eso es claro, pero muchas veces es necesario ceder un poco también para decir, miren, esto es viable, por este lado podemos entrar, etcétera. Eso me parece que abre muchas posibilidades en este tema, pero igual podríamos ir buscando otros, por ejemplo, las estrategias de desarrollo rural. Y de eso también me pareció muy interesante el enfoque académico que hace de un proceso como el de la agricultura y esa necesidad de nuevos enfoques, porque ya desde la economía familiar campesina a la agricultura familiar campesina han pasado décadas de debates académicos, etcétera, etcétera, que por qué economía, que por qué agricultura, etcétera, y lo que importa realmente indagar es qué tanto estos enfoques permiten evidenciar que un grupo que se dedica a la agricultura intensiva, en este caso, vive en mejores condiciones que un grupo que tiene que vender su fuerza de trabajo a una empresa, etcétera, por las condiciones en las que se encuentra, porque están estrechamente vinculados al factor fuerza y a la juventud, ¿verdad? Tanto en la calle como en La Palma se necesita que sean jóvenes para trabajar, y mientras que la agricultura les garantiza esto. Entonces yo creo que ese tipo de enfoques nos ayudan a mejorar nuestra argumentación, a decir por qué creemos que es importante volver a la agricultura familiar, digamos, no que estén atados los campesinos a la tierra, como lo dijo Hugo, sino que considerar el por qué también es importante la tierra para los grupos sociales, indígenas, campesinos, ¿verdad? Y por qué esto también es una apuesta que nos interesa a Guatemala como sociedad, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tipo de reflexiones nos permiten mejorar nuestra argumentación y hacer propuestas mucho más sólidas que puedan pues, plantearse a los niveles en donde se requiere. Pero hay un consenso general, digamos, a nivel mundial, a nivel global, en que realmente es necesario volver a la agricultura. En eso está de acuerdo el Banco Mundial, FAO, FIDA, el Foro Rural Mundial, la Vía Campesina, etc. Entonces, yo creo que eso nos da la posibilidad también para ir retomando ciertas políticas y marcos legales que no dependan necesariamente de la agricultura, pero que sí generen condiciones favorables, precisamente porque aún el 70% de lo que se come lo producen las campesinas y los campesinos, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las reflexiones que yo les puedo hacer. Muchas gracias a nuestros panelistas. Creo que han surgido algunos criterios en los cuales podemos ir construyendo una ruta para ir poniéndonos de acuerdo en aquello que es posible acercarnos y buscar esas alternativas